Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos. Y en este caso familia, esta es la segunda parte correspondiente al sistema de combustible. Vimos en un video anterior de qué trata el sistema de combustible, sus partes, su relación entre otros componentes y entre el sistema grupo motopropulsor. Sin embargo, en este caso vamos a ver todo lo relacionado con lo que es el combustible directamente y no con sus componentes. Ahora, es importante que vayan a ver el primer video para que entiendan de qué vamos a hablar en este caso, en el video del día de hoy, ya que existen múltiples principios, conocimientos previos que deben de conocer, entender, para precisamente ver lo que vamos a ver el día de hoy, en el video del día de hoy, ¿ok? Bien, en este caso familia, es importante denotar que el combustible que vamos a hablar el día de hoy es un combustible de aviación, es un combustible completamente diferente al que se usa de forma cotidiana, ya que sus componentes químicos, su base química, ¿sí?, es muy diferente y es mucho más alta, mucho mejor que en el caso pues de la gasolina que nosotros podemos utilizar de forma cotidiana, ya sea en motores de combustión o en este caso directamente en los automóviles. Ahora, dejando de lado en este caso los componentes químicos, si ustedes gustan ver todo esto con mayor detenimiento, los invito a visitar Canales de Ciencia para que puedan entender un poquito mejor a lo que me refiero. Pasando directamente con el combustible, este tiene ciertos tipos de características, los cuales nosotros como pilotos tenemos que aprender a identificar. ¿Para qué? Para nosotros hacer uso precisamente del combustible que la aeronave requiere, ¿sí?, de la cantidad y composición química que éste necesita para permitir el correcto funcionamiento del motor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque incluso dentro de la aviación existen tres, como mínimo, distintos tipos de combustible. Vamos primeramente en este caso a concentrarnos en uno solo, el combustible del tipo avgas, aviation gas o también conocido como el combustible de aviación, ¿sí? Este combustible es utilizado mayormente por aeronaves del tipo a pistón. Existe otro tipo de combustible que es conocido como el Jet A1, sin embargo este tiene otra composición química y es principalmente utilizado por aeronaves ya sea turboprop o incluso aeronaves a reacción, turbofan, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante tener en cuenta la diferencia entre estos dos y también en este caso que nos vamos a concentrar en el avgas, ¿ok? Este combustible del tipo avgas incluso tiene sus propias derivaciones, ya que como decíamos precisamente se debe utilizar para el motor el combustible que le permite tener un buen funcionamiento. Ahora, esto va relacionado directamente con la mecánica del motor de aviación. Sin embargo, nosotros tenemos una guía práctica, una guía fácil, digamos así entre comillas, donde nos podemos guiar para hacer uso del combustible que el motor de nuestra aeronave requiere. Esto está directamente indicado, ¿sí?, en el POH de la aeronave, Pilot Operational Handbook, o QRH, Quick Reference Handbook, o los manuales de la aeronave en general. Es aquí donde se va a establecer el tipo, ¿sí?, de combustible que nosotros vamos a utilizar. Principalmente tenemos tres tipos de combustible. Sigue siendo el combustible avgas, sin embargo su composición, ¿sí?, va a cambiar. Primero vamos a ver directamente en este caso no la funcionalidad de cada uno de estos combustibles, sino la diferencia que existe entre cada uno de ellos. Y para eso necesitamos precisamente pasar a ver cómo es la denominación, ¿sí?, del combustible principalmente de avgas. Nosotros tenemos dos denominaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? En este caso podríamos hablar de tres, ¿ok? Que en este caso podría ser el avgas y el Jet A1 y encima pues los componentes químicos. Sin embargo, en el caso del avgas, teniendo en cuenta que ya estamos hablando de avgas, vamos a hablar de dos: la calidad antidetonante y la composición química, ¿ok? De modo que vamos a encontrar representada la denominación de la siguiente
forma. Este es el tipo de combustible mayormente utilizado. 100 LL. 100 es la calidad antidetonante que tiene el combustible. LL es la composición. Ahora, cuando nos referimos, familia, a la calidad antidetonante, nos referimos directamente a la cantidad de presión que es capaz de soportar el combustible dentro de la cámara de combustión, ¿sí?, antes de encenderse la mezcla aire-combustible. Nosotros, si vamos directamente al grupo motopropulsor, habíamos dicho precisamente que motores a pistón en las etapas del ciclo Otto, en la tercera etapa se genera esa ignición de la mezcla aire-combustible. Sin embargo, antes, en la segunda etapa, el combustible se ha comprimido debido al ascenso del pistón, ¿sí?, hacia arriba, haciendo que éste aumente su temperatura. Este aumento de temperatura viene precisamente derivado de un aumento de la presión. Este aumento de la presión es el que va a estar directamente representado aquí. Esta sería la presión que el combustible es capaz de soportar en la cámara de combustión antes de encenderse, ¿ok? Entonces, esto se traduce ya sea en un mejor comportamiento, ¿sí?, o un empobrecimiento del comportamiento, en este caso del motor. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora, en relación, en este caso, a la denominación LL, estos combustibles de aviación son realizados, ¿sí?, son elaborados de modo que ofrezcan las mejores características, primeramente, de comportamiento, en este caso por la detonación, ¿sí?, presencia química, de forma que permitan una mayor y mejor calidad de las detonaciones dentro de la cámara de combustión, y asimismo que este componente químico que es el combustible tenga las menores cantidades de impureza posibles, ¿ok? Y es aquí donde entramos precisamente en la denominación LL. La denominación LL no es nada más low lead, es decir, bajo en plomo, ¿ok? Precisamente este componente químico bajo en plomo va a hacer que cada vez mejores sean las detonaciones o las combustiones dentro de la cámara precisamente de combustión. Ahora, este plomo suele acumularse, en este caso, en las bujías, provocando precisamente que este en su momento pueda llegar a pararse o provocando directamente daños severos en el motor. Decíamos precisamente que la cantidad de plomo que pueda haber residual resultante, en este caso de la combustión, puede provocar la preignición del combustible. Entonces, es precisamente esto lo que se busca evitar con este tipo de combustible. En este caso, familia, podemos darnos cuenta precisamente que según el tipo de combustible que nosotros utilicemos, será el comportamiento y el rendimiento. Hablando directamente de la calidad antidetonante y dejando la composición química, nosotros tenemos tres distintos tipos de combustible avgas que podemos encontrar. Tenemos un combustible rojo, azul y verde. Bien, en este caso, familia, según sea el color, ¿sí?, la calidad antidetonante del combustible será mayor o será menor. En este caso, familia, nosotros sabemos que mientras mejores sean las detonaciones o las explosiones dentro de la cámara de combustión, va a ser mejor el rendimiento. Por consiguiente, si en este caso el pistón es capaz de realizar un mayor recorrido en la cámara de combustión, va a haber una mayor cantidad de relación trabajo-fuerza que va a ser capaz de entregar el motor, haciendo y traduciéndose esto en un aumento de las revoluciones, por lo tanto, un aumento de la potencia. Sin embargo, esto es verdad y esto es mentira al mismo tiempo,
ya que el mismo hecho de que yo haga uso de un combustible que tenga una mayor calidad antidetonante, esto no va a evitar el hecho de que en una determinada posición, ¿sí?, del pistón se va a dar la ignición de la mezcla a través de la chispa entregada por la bujía. Esto vamos a ver directamente en el sistema eléctrico, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan. Entonces, así sea que el combustible sea capaz de soportar una mayor presión, va a haber un punto en el cual ya sea el pistón no puede continuar ascendiendo o que la mezcla es encendida a través de, en este caso, bueno, la bujía, ¿no? La descarga eléctrica por la bujía. Entonces, esto puede verse en ciertos casos visto en un aumento relativo de la performance de la aeronave, del rendimiento del motor, pero sin embargo esto va a verse limitado pues por este factor. Ahora, en el caso contrario, directamente que exista una menor calidad antidetonante del combustible utilizado en el motor, va a traducirse en un empeoramiento, ¿sí?, en una disminución de la performance de la aeronave y en este caso del comportamiento del motor en general. ¿Por qué? Porque al soportar una menor presión en la cámara de combustión va a encenderse mucho más rápido la mezcla, incluso podría llegar a encenderse antes que la chispa generada por la bujía. Esto, familia, puede provocar daños severos al motor, ya sea porque se produzca una detonación inhabilitando todo el motor, o ya sea porque precisamente al encenderse a menor presión en la cámara de combustión va a forzar a las piezas del motor realizar un trabajo completamente diferente. ¿Por qué? Porque el recorrido del pistón se ve reducido, por lo tanto el movimiento de la biela, el cigüeñal, se ve completamente comprometido. Entonces es importante, como nosotros nos podemos dar cuenta, hacer uso de la calidad antidetonante necesaria para el motor. Porque como decíamos, si es que en este caso, supongamos, mi motor requiere una cantidad antidetonante menor y yo le pongo una calidad antidetonante mayor, pues en este caso no va a haber una diferencia marcada o notable, ¿sí? En este caso puede que exista un mejor rendimiento del motor o un mayor cuidado del mismo, pero no un aumento de potencia significativo. Por el otro lado, en cambio, puede haber un daño severo al motor, completamente a las piezas de todo el motor, si es que la calidad antidetonante es menor, ya sea, como decíamos, directamente por una detonación, o ya sea, ¿por qué? Porque las piezas están directamente comprometidos su funcionamiento en relación al trabajo que se encuentran realizando, ¿ok? En este caso, ¿sí?, el combustible del tipo rojo es uno que por defecto va a tener una calidad antidetonante menor, de entre aproximadamente 80 LL aproximadamente unos 90-95, ¿ok? En este caso, el combustible de color azul es uno que tiene una relación de 100 a 110. Bien, y en este caso el combustible de color verde tiene una relación de 110 a 130. Ahora, como decíamos, podemos ver que el combustible rojo es el que tiene una menor calidad antidetonante y en este caso el combustible de color verde, perdón, tiene una mejor calidad antidetonante. Sin embargo, precisamente establecimos que en este caso el combustible a utilizar es aquel que sea requerido por el fabricante, ya sea por el diseño del motor o el trabajo del mismo. Y esto va a estar especificado directamente en los manuales de la aeronave. En este caso, existen aeronaves de baja performance que no hacen uso de motores sofisticados, como lo podría ser el de la Cessna 150, que hace uso de un combustible de color del tipo azul.
Entonces, en este caso, familia, precisamente es importante tener en cuenta esto, ya que esto va a permitir al motor tener una muy buena operación en relación pues al trabajo que necesita realizar. Pasando directamente, familia, con los factores que directamente se ven relacionados al combustible y es decir, por lo tanto, que lo afectan y lo comprometen, tenemos que pasar a ver, para finalizar, la contaminación del combustible. Precisamente es de este tema de donde deriva el drenaje del combustible, ya que nosotros vimos en el video anterior que teníamos un sistema de drenaje en el carburador. Sin embargo, familia, también tenemos un sistema de drenaje, ¿sí?, en las alas de la aeronave. ¿En qué parte de las alas? En las partes en las cuales se encuentra directamente los tanques de combustible. Y ahora vamos a ver el por qué. Vimos precisamente meteorología, familia, que nosotros en el aire, en la atmósfera, no solamente tenemos los factores químicos del aire, ¿sí?, o los compuestos químicos del aire, es decir, gaseosos, sino también teníamos la humedad. La cantidad de humedad va a estar directamente relacionada con la vegetación, ¿sí?, va a estar relacionada con los factores meteorológicos que puedan estar ocurriendo en el día o incluso a lo largo del tiempo, es decir, en una temporada del año, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre va a haber una presencia de humedad en la gran mayoría de las partes del mundo, exceptuando obviamente desiertos, etcétera, etcétera, etcétera. En la gran mayoría del mundo vamos a encontrar humedad que se encuentre presente en el aire. Sin embargo, nosotros habíamos establecido precisamente dos conceptos, humedad absoluta y humedad relativa. Humedad absoluta es aquella que se encuentra presente en el momento, medida en el momento. Y humedad relativa es aquella, ¿sí?, que varía en relación de dos lugares diferentes, de dos horarios diferentes en lo largo del tiempo o incluso altitudes diferentes. Ahora, ¿esto por qué tiene importancia en este tema y qué tiene que ver? La humedad, al encontrarse directamente presente en el aire, ¿sí?, esta va a mezclarse, el aire directamente se va a mezclar y parte de esta humedad también con el combustible para crear la mezcla aire-combustible. Esto no tiene mayor importancia, entre comillas, cuando la aeronave se encuentra surcando, ¿sí?, cielo despejado, se encuentra volando en lugares en los cuales se encuentra precisamente despejado el clima, porque nosotros no somos capaces de ver la humedad que se encuentra, ¿sí?, en el aire de forma clara, a menos que nosotros tengamos formaciones de meteoritos, bueno, en este caso como hidrometeoritos sería la lluvia, que sería las nubes, las estelas de condensación, etcétera, etcétera, etcétera. Además de esos factores que son claramente visibles, señales de humedad, nosotros en el aire, en una operación cotidiana, no vamos a ser capaces de divisar la humedad. Y esta, aunque en menor proporción, va a verse directamente mezclada con el aire. Aire que también se va a mezclar con el combustible. En menores cantidades y precisamente en lugares de cielo despejado, esto no va a tener una mayor influencia en el motor, más allá de que en relación a la humedad pueda haber un empobrecimiento ligero y un enriquecimiento ligero del comportamiento del motor. Sin embargo, cuando el motor se encuentra detenido en tierra, precisamente debido a las variaciones de temperatura que ocurren a lo largo del día y que incluso ocurren en la penumbra, es decir, en la noche, si en los ocasos o en los amaneceres, atardeceres, existe un aumento de la temperatura y una disminución de temperatura. Cuando anochece es obvio que nosotros tenemos una disminución de temperatura. ¿Qué pasaba cuando existía una disminución de temperatura? El aire, ¿sí?, se comprime, ¿sí? Cuando el aire se comprime, toda esta humedad que se encuentra almacenada en el aire se ve obligada a condensarse, a reagruparse en objetos sólidos, partículas sólidas. Ahora,
En el caso de encontrarse, en este caso, con el combustible mezclado de forma directa o indirecta, estos no son objetos sólidos, sino que son objetos líquidos o sustancias líquidas. Sin embargo, la diferencia de la viscosidad o del compuesto químico, vamos a ponerlo de esta forma más general, entre el combustible y el agua va a hacer que esta agua se agrupe, ¿sí?, en una acumulación de agua y el combustible pues por otro lado, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con el comportamiento del motor? Nosotros sabemos que necesitamos una cierta cantidad, química, cierto trabajo químico que tiene que haber en relación del combustible y el aire para que el motor se mantenga en funcionamiento. Si ingresa agua al motor, esto va a hacer que el motor termine por pararse, por detenerse. ¿Por qué? Porque el agua no tiene el componente químico necesario para permitir precisamente la combustión. Ahora, en este caso, esto va también a dañar de forma directa las piezas del motor, ya que esto va a provocar corrosión, ¿sí?, en todas y cada una de las piezas por las que haya atravesado el agua. Es por eso precisamente importante nosotros tener en cuenta esto y antes de las operaciones, precisamente debido a que ha transcurrido una determinada cantidad de tiempo, debido a que la aeronave ha pernoctado, es decir, que la aeronave se ha mantenido en tierra durante la noche, realizar el drenaje correspondiente de los tanques de combustible, ¿sí? Es un drenaje mínimo, que incluso aquí van a estar viéndolo directamente y que es algo que ya vieron en los videos de vuelos reales, que son parte de los procedimientos que realizamos antes de encender la aeronave. Además de esto, de los tanques de combustible se drena precisamente el carburador. ¿Por qué? Porque se busca eliminar precisamente estas acumulaciones de agua. En este caso, debido a que el agua es un compuesto químico, digamos así, más pesado que el combustible de aviación, se va a acumular en las partes inferiores, ya sea del tanque de combustible o ya sea del carburador. Por lo tanto, en este caso es lo primero que va a drenarse, es lo primero que va a salir, permitiéndole al piloto tener conocimiento si es que existe presencia de combustible o si es que existe presencia de agua, ya sea en los depósitos o tanques o ya sea en el carburador. Si pasa esto, lo que se tiene que hacer es drenar todo el combustible, drenar los tanques, mejor dicho, hasta que el combustible comience a salir. Si es que esto es excesivo, directamente se tiene que retener la aeronave en tierra, más que nada principalmente cuando hablamos de los tanques de combustible. ¿Por qué? Porque precisamente aquí tenemos tres distintos tipos principales de contaminación del combustible. El primero, directamente el lugar, ¿sí?, donde se encuentra el combustible antes de ser transportado hacia la aeronave, antes de ser cargado a la aeronave, ya se encontraba contaminado. Es decir, desde un principio el depósito principal en tierra del combustible ya se encontraba contaminado. Otra forma en la cual puede verse directamente contaminado el combustible es a través de la filtración. Es decir, en este caso, las tapas de combustible que se encuentran precisamente tapando los depósitos de combustible, el acceso del aire como tal y en este caso también del agua al combustible, se encuentra ya sea averiado o desgastado. ¿Averiado de qué forma? Se encuentra abollada la entrada de combustible, permitiendo espacios libres que permitan el ingreso de aire. Este aire se condensa precisamente en los tanques de combustible y debido a las diferencias de temperatura provoca que la humedad se acumule en los tanques de combustible. Ahora, si pasa esto precisamente es, como les decía, que se tiene que drenar todo el combustible, sacar todo el combustible y precisamente eliminar el agua. ¿Para qué? Para evitar que ésta pueda llegar a dañar todos los componentes del sistema de combustible y a la vez también los componentes del motor. Ahora, ¿cuál es el otro caso en el cual se puede filtrar precisamente en este caso el agua como tal o la contaminación?
En este caso, ya sea que las gomas, y bueno, aquí van a estar viendo directamente las tapas de combustible, tienen una forma de ingresar, ¿sí? Y de asegurarse. En la parte inferior de toda la tapa de combustible se encuentran unas gomas que precisamente crean un aislamiento hermético en los tanques de combustible, precisamente con el objetivo de impedir que ingrese aire o que ingrese directamente agua o humedad. Entonces, si esto está dañado, lo que se tiene que hacer es directamente reemplazar estas gomas. Por eso también es importante tener en cuenta los manuales de la aeronave para los mantenimientos correspondientes de todos sus componentes, ¿ok? Bien, ahora, para finalizar, puede darse otra contaminación debido al entorno. ¿De qué forma? Nosotros, familia, al tener una aeronave, necesitamos tener en cuenta que ésta precisamente de forma constante se encuentra en contacto con el aire, ya sea que la aeronave se encuentre volando o ya sea que se encuentre detenida en tierra. Por lo tanto, de forma directa e indirecta, puede llegarse a formar acumulación precisamente de la humedad en los tanques, ¿sí? A pesar de que no se encuentre como tal filtraciones y en el carburador. ¿Por qué? En este caso, familia, recordemos que mientras la aeronave esté en funcionamiento, se encuentra consumiendo el combustible. Si el combustible comienza a consumirse, va dejando espacios libres en los depósitos de combustible. Por lo tanto, con las diferencias de temperatura que existen a lo largo del día, los espacios libres de aire que quedan precisamente en el tanque de combustible hace que este mismo, por las diferencias de temperatura, llegue a condensarse. Por esto es importante, familia, nosotros cuando terminamos las operaciones, hacer que la aeronave sea directamente cargado todo el combustible, rellenado todo el combustible. Obviamente menciono una vez más, esto es en aeronaves del tipo a pistón. ¿Para qué? Para que no existan espacios libres en los cuales pueda llegar a darse esta condensación, cuando la aeronave ha acabado, como menciono, las operaciones. En este caso, igual aplica para las pernoctaciones, es decir, para que la aeronave repose en tierra hasta el día siguiente. Otro modo de hacer que esto no ocurra es directamente la aeronave almacenándola en un hangar, ya que precisamente la aeronave al encontrarse a la intemperie puede verse precisamente influenciada por el aire, diferencias de temperatura y además incluso por las lluvias y todo lo que puede estar ocurriendo como factor meteorológico externo a la aeronave. Entonces, es importante que nosotros entendamos y conozcamos todos estos factores que afectan directamente ya sea al comportamiento de la aeronave o ya sea directamente a su operación. En tal caso, familia, hemos llegado al final de este video. De todo corazón espero que les haya parecido interesante, de todo corazón espero que les haya gustado y más que nada que les haya servido. Si ha sido así, familia, por favor denle like, compártanlo, lléganmelo a saber en la cajita de los comentarios. Muchas gracias por su apoyo. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Y sin más, familia, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.